buenas noches, qué gusto saludarle en una emisión más de Los Productores en Radio Centro HD2 107.3. Estamos también en la aplicación de Radio Centro y en la página radiocentro1030.mx. Gracias por permitirnos acompañarle en su jornada. Ojalá que haya tenido un fin de semana extraordinario, espléndido. Si siguió alguna de nuestras recomendaciones, nos gustaría saberlo. Puede comunicarse con nosotros al 1084-1030 o también hacerlo a través de nuestro Facebook. Estamos interactuando siempre con usted y nos da mucho gusto que nos visite en cualquiera de las opciones que le ofrecemos para que se comunique y para que interactúe con nosotros. Les saludo a nombre de todos los que hacen posible este programa, hoy lunes 6 de noviembre de 2017. El programa número 36 está en los controles técnicos David Romero, en la producción nos acompañan Guillermo Vázquez y Marisol Ruiz, y en los micrófonos, aquí ante los micrófonos a la mesa, para platicar del tema de hoy, me acompañan y me da mucho gusto saludar a Edgar Cruz. Mi estimado Edgar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos. Sara. Bienvenido. Araceli Piña, aquí de este lado también. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Y Pedro Manzano, mi estimado Pedro, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar con el tema de hoy. Es un fenómeno social, global, multifactorial, complejo, que requiere de un análisis también multidisciplinario. Estamos hablando de la pobreza. Necesitamos entender qué significa la pobreza, cuál es el papel que juega en la conformación del mundo, ¿cuáles son los factores que afectan o que determinan que un país sea más pobre que otro? Entre ellos tendríamos que empezar por el tipo de crecimiento que tiene el país, la explosión demográfica que tiene, el crecimiento poblacional, el desarrollo, el nivel de desarrollo, el nivel de bienestar. Tenemos que entender también cómo funcionan sus políticas educativas y cómo se crean las políticas en ese sentido, cómo se otorga y cómo se ofrece el conocimiento, cómo se califica, cómo se cualifica, es decir, cómo se le da mejor calificación a la gente, cómo se le prepara para que pueda enfrentar mejor la realidad. Y desde luego otro tipo de políticas que tienen que ver con la inversión en rubros que son importantes para el desarrollo. Más allá del crecimiento, el crecimiento tiene otra connotación. Los países por naturaleza crecen en el momento en el que hay más población, pues automáticamente el país crece, pero no necesariamente se está desarrollando, porque puede haber países como la India que tienen niveles de desarrollo elevados en ciertos sectores, pero niveles de desarrollo muy pobres, muy lentos en otros sectores de la población, y eso se explica no por el crecimiento, sino por el desarrollo y la institución de políticas. A mí no me gusta, y aquí recuerdo a nuestro maestro Miguel Ángel Granados Chapa, a mí no me gusta la palabra políticas públicas porque él decía que la política por sí mismo tiene una implicación pública. Cuando se genera, se diseña, se crea una política y esta se aplica y se sigue, es una política que afecta a un grupo, a una sociedad. Necesariamente una política es pública. Alguien dirá, oiga, pero en la esfera de lo privado, por ejemplo, en una empresa, si tenemos una política editorial, es una política que es pública porque atañe a todos los colaboradores de esa empresa, como pasa en cualquier empresa informativa. Entonces Miguel Ángel se quejaba mucho de eso y decía que los políticos, por construir palabras y expresiones raras y a veces hasta malsonantes, decían políticas públicas. Las políticas, y más viniendo de un político, necesariamente son públicas, ¿no? Automáticamente. Pero bueno, es nada más un poco para jugar con el idioma. Y ahora, mis queridos compañeros, si están ustedes de acuerdo, pues entremos en materia, ¿no? Ustedes, como siempre, y todos lo hacemos, vamos haciendo nuestra tarea, estudiamos, preparamos el tema y traemos ideas nuevas para compartir con la gente. ¿Quién quiere comenzar en esta oportunidad? Si quieres, te doy un primer... Por favor, Edgar Cruz. Un saque de banda, ¿no? Venga. Bueno, primero quiero decir que la pobreza no es un problema de dinero, sino un problema de flujo y de distribución en el mundo. Me parece que es una perversidad estructural. Está por demás decir los niveles de pobreza en los que está México y algunas otras partes del mundo. Vamos a dar al rato los datos, pero para irnos al país más pobre del mundo, al menos uno de los más pobres del mundo, Bangladesh, son 170 millones de habitantes en un país del tamaño de Nicaragua. Su principal actividad es la textil. Las mujeres y los niños se dedican a manufacturar,
a maquilar, a coser los textiles que se venden en el mundo de grandes marcas, en condiciones infrahumanas, en condiciones de esclavitud. Y la otra gran actividad es el curtir pieles, son curtidores de pieles. Sí. Y ahí se producen $1,000 millones al año, $1,000 millones al año, y la población está con graves problemas de alimentación, graves problemas de vivienda y de educación. La mano de obra más común en Bangladesh es la de los niños. Y curioso, sus dos socios, o a quienes le venden toda esta producción, son dos países de primer mundo, Estados Unidos y Alemania. Y curiosamente, nadie sabe que esas materias primas no se ensamblan ahí, ¿no? Se ensamblan quizá en otra parte y se les da la marca en otra parte. Es decir, esta materia que tiene una primera manufactura sale de ahí sin marca y después se les agrega la marca ya en otros lugares. ¿Qué quiere decir esto? Que en el consumo diario, prácticamente en el consumo de la ropa y de las pieles, estamos indirectamente comprando a una empresa global quizá, que a su vez compra a esclavos. Esto me parece una perversidad estructural absoluta. Puse el tema de Bangladesh para darnos cuenta que es muy parecido al de México, muy, muy parecido al de México. Y ya lo iremos analizando. Viene aquí la medición de la pobreza que hizo INEGI con Coneval, y viene también la crítica del Instituto Espinosa Iglesias, porque cambiaron la metodología, y eso arroja que del 2010 al 2016 había bajado la pobreza en México. Y no fue así, sino que cambiaron la metodología. Y hay algunos puntos que no intervienen en esa metodología, que son fundamentales. Por ejemplo, un reporte de Hacienda es fundamental de quién y cómo está pagando impuestos, claro, y quién es el verdadero poseedor. El otro es el del IMSS, ¿no? Que tiene que también que dar un reporte, lo mismo que el ISSSTE, y un padrón mucho más efectivo. En fin, son críticas que hacen ya institutos serios a la medición de la pobreza en México, y después hablaremos de esas cifras. Pero quería dejar esto muy acentuado, que es mi posición. Me parece que no es un problema de dinero, ni siquiera de inversiones. Las inversiones somos un país que produce automóviles, produce partes para aviones, televisores, tenemos petróleo. No es un problema de dinero, sino un problema de distribución de la economía. Tenemos a uno de los millonarios del mundo, uno de los principales millonarios del mundo. Eso me parece vergonzoso, cuando más de 40 millones de pobres no tienen acceso a una vivienda, a alimentación, a educación, etcétera. Todo eso que simboliza la pobreza. Muy bien, gracias Edgar Cruz. ¿Quién quiere seguir? Araceli sí. Piña, por favor. A mí me gustaría agregar a lo que ha dicho Edgar, que en la información que encontré, empleos y salarios, la informalidad del 50% de la población económicamente activa. Cambio en el sistema económico soluciona trabajo e ingreso, y yo creo que aquí es algo que se ha dicho mucho, han hecho programas, se ha discutido, y es que ya no se puede contener el salario mínimo. Es decir, tiene que haber un aumento. Es de 80 pesos por día. De salario. Sí. No se puede entender que la desigualdad sin la pobreza. Si hay una distribución tan disparada como es, que en México, el país número 20 con más millonarios en el mundo, pero también forma parte de los 15 donde existen más personas pobres. Entonces, como dice Edgar, sí, hay riqueza, está mal distribuida, y el cambio tiene que ser un cambio económico en nuestro país. Las políticas económicas tienen que cambiar. Todos estos programas que se dan de Sedesol, encontré que hay 5,500 programas sociales a nivel federal. Solamente en el Estado de México hay 234 programas. Dinero hay. Este último año se van a entregar 14 millones, Hacienda va a entregar 14 millones para estos programas. Pero ¿qué pasa con estos programas? Hay programas que son totalmente opacos, no sabemos los resultados. Hay otros que están funcionando y a esos no se les está entregando. Es decir, no hay un padrón único
si ya tenemos una cifra de 53.4 millones de pobres, que se haga un padrón único para saber exactamente a quién va ese dinero, ese programa, porque no se ven resultados, pero es clientelismo para las elecciones, es decir, es un dinero que se puede ir por otras rutas y que llega para hacer un beneficio para partidos políticos. Entonces no nos conviene que haya un padrón, porque entonces ya no puedo a mi clientela entregarle ese dinero que supuestamente va para un programa, pero que llega a manos de quien me va a dar votos o cualquier otro beneficio, ¿no? Y esto manejado políticamente. En este último año, pues obviamente, estas cifras tenían que favorecer al partido que va a salir, cuando por un plumazo 11 millones salen de la pobreza. Claro, esa es la crítica que hacen los especialistas, que dicen cambiaron la metodología. Claro. Por ejemplo, les doy el dato. Dice Coneval en un comunicado de prensa del 30 de agosto del 2017, o sea, de hace 2 meses y unos días. Dice, el porcentaje de la población en situación de pobreza en el 2016, o sea, el año pasado, fue de 43.6, menor al que reportó 2014, porque se mide cada 2 años, que fue de 46.2, o sea, había bajado 1.4%. Y en el 2012 era de 45.5, en el 2010 de 46.1, es decir, que según este estudio hay una baja constante en los niveles de pobreza. Esto equivale a que en situación de pobreza en el 16, o sea, en el año pasado, había 53.4 millones de personas, ya que ya la cifra ya en sí misma, aunque así fuera, es vergonzosa. 53 millones de personas en pobreza extrema. Y los indígenas son el punto más vulnerable, como acabas de mencionar de la información que diste de Bangladesh. Sí. Son los indígenas los que están en la pobreza absoluta. Claro. Y estamos hablando de una pobreza extrema que dicen que salen de ellos cuando no cubren 3 de los 7 factores que Coneval nos indica. Sí. Pero sigue siendo los indígenas el sector más castigado y el que no ha cambiado absolutamente nada. Sí, eso, fíjate que el antropólogo de esto nos hablaba, del mestizaje, ¿no? Uh-huh. Que no ha acabado de suceder, y eso es una de las grandes limitantes para que la población pudiera tener un mejor desarrollo. La segregación de estas comunidades originarias, la no posibilidad de ir a la escuela, la no alimentación, genera todo este problema. Nuevamente, no es un problema de dinero, sino de estructura, de distribución, no de, como tú decías, Willy, de políticas públicas. No se trata de crear una idea y aplicar esa idea en una política pública que se resuelva en las cámaras. No, me parece que es un problema de la economía de mercado, del neoliberalismo, y de no aterrizar un verdadero programa estructural para salir adelante desde abajo, no al revés. Aquí el dinero lo inyectan arriba, uh-huh. ¿No? Los empresarios van a poner una nueva fábrica de autos, una nueva concesionaria y se inyecta arriba. Lo que han hecho otros países es inyectar abajo. De alguna manera lo intentó hacer Fox cuando dijo, vamos a dar microcréditos para changarros y la vamos a salir adelante con el changarro y no sé qué. Bueno, la idea era esa, inyectar abajo. Pero no existe una estructura que rebase a los propios gobiernos sexenales. Se queda en puro discurso político, ¿no? Por ejemplo, esa política de Fox de inyectar hacia abajo no creció. Yo quería agregar que lo que comentaban mis compañeros, que hay un rezago social, ¿no? Que a esta masa de pobreza se va sumando cada año más gente pobre. Entonces hay un rezago social y se sigue acumulando. Yo quisiera, si me permiten, citar algunos datos de una organización internacional, se llama Oxfam. Ella está agrupada en Oxfam. Oxfam, sí, la conoces, que el tema principal es la pobreza y la distribución, ¿no? Perdóname que te interrumpa. Sacaron un comunicado de prensa el año pasado
Es un estudio. Sí, hablando que como se midió la pobreza ahora, para tener un diagnóstico, nada más hablemos del diagnóstico, que eso es muy importante, nada más para conocer la numeralia de los pobres, curiosamente, INEGI y Coneval cambiaron el procedimiento para poder obtener los datos de pobreza. No sé si lo habrán hecho con la intención de matizar, pero así resultó. Bueno, les comento, Oxfam está presente en 94 países, es un organismo que sacó una investigación, fue publicada en enero, está muy actual, está reciente y es interesante los datos que aporta, ¿no? Luego de este trabajo que realizó. Los voy a citar porque son bastante ilustradores. Venga. Dice, desde 2015, el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el resto del planeta. Actualmente, 8 familias, poseen la misma riqueza que 3.600 millones de personas, la mitad de la humanidad. En 8 familias, 8 personas, según revela esta investigación que hizo Oxfam, concentra el equivalente a 3.600 millones de personas en riqueza. Otro dato, durante los próximos 20 años, 500 personas legarán 2.1 billones de dólares a sus herederos, una suma que supera el PIB de la India, un país con una población de 1.300 millones de pesos. Otro dato que también es revelador interesante, los ingresos del 10% más pobre de la población mundial han aumentado menos de $3 en el año entre 1988 y 2011, mientras que los del 1% más rico se ha incrementado 182 veces. ¿Qué está revelando? Tal vez es información que hemos escuchado, que tenemos, pero a final de cuentas sustenta una afirmación que hacemos constantemente, que la brecha entre los más ricos y entre los más pobres cada vez se hace más grande, ¿no? Y estamos hablando que el 1% de la humanidad tiene el equivalente a la mitad de todas las personas, ¿no? Que es un dato que quería poner en la mesa, ¿no? Para comentar. El 1% de la población mundial concentra la mitad de la riqueza. La mitad de la riqueza. O sea, de 7,000 millones de habitantes, el 1% son como 7 millones. ¿7 millones? 7 millones de habitantes. 70 millones. 70 millones en el mundo. Sí, 7,700 y luego 70 millones de habitantes, lo cual es muy poco, pero históricamente así ha sido siempre. Es decir, la gráfica se ha mantenido igual desde tiempos antiguos, cuando había pocos millones de habitantes, cuando había, yo creo que estoy hablando de principios de la era moderna o más atrás, había como 20 millones de habitantes en el mundo, más o menos. Ahí hay un análisis muy interesante que se hace sobre el crecimiento demográfico en el mundo y cómo afecta y cómo se frena en algunas regiones del mundo, que curiosamente hoy son las más ricas, y cómo se acelera en otras, no necesariamente las más pobres. Ese es un tema que ya analizaremos un poco más adelante, porque forma parte de esta multifactorialidad de la pobreza, que tiene que ver con el tamaño de las poblaciones. No es el más importante, pero sí cuenta. China lo vivió desde los 70s con la prohibición de tener varios hijos y después cómo han venido liberando esta idea por lo que tiene que ver, un tema que dijo Pedro que yo no quisiera que pasara tampoco inadvertido, porque es el tema de la riqueza heredada. Sí. Para 2030, dicen los expertos, los grandes estudiosos de la economía, para 2030 las grandes economías o las grandes fortunas, que son las que controlan el mundo hoy, van a ser heredadas, y eso tiene muchas implicaciones por la forma en la que se están consiguiendo, cómo las están recibiendo los herederos, después cuánto cuesta recibir esa herencia, que curiosamente otro de los temas muy importantes que tiene que ver con la desigualdad en el mundo son las cuestiones impositivas. Los más ricos generalmente no pagan impuestos. No va a faltar el que brinque, que diga, claro que pago impuestos y los pago aquí y acá y acá. Sí, estoy de acuerdo, en tu balance general tienes una serie de conceptos que implican impuestos, pero te los regresan. Eso que no se nos olvide, porque en todo el mundo se los regresan. Y hay otros en donde ni siquiera pagan, como países en Norteamérica.
o como el país de Norteamérica, no países porque Canadá tiene otro esquema. Estos dos elementos son muy importantes porque mantienen la bota sobre el cuello, perdón por la figura, cuando se trata de hablar de una redistribución. Claro. Y ya después entraremos en más detalles porque, insisto, ahí hay muchas cosas que tenemos que conversar para entender por qué la pobreza en el mundo funciona de esta manera. Le doy la bienvenida con mucho gusto a nuestro querido Ricardo Silva, se suma aquí a la mesa. Bienvenido, mi estimado Ricardo. Viejo, hacías falta. Pues adelante, ¿quieres introducir algo a propósito del tema de la pobreza? ¿Tu primera aportación? Mira, hay una norma para medir la pobreza personal que escuché de un miembro del Consejo Editorial de Forbes. ¿Cómo saber qué tan pobre soy yo? Porque efectivamente uno puede ver, bueno, yo tengo un automóvil, tengo a lo mejor un departamento que estoy pagando, un departamento que es mío y tengo ropa de marca, etcétera, pues entonces a mí no me va tan mal, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo un estatus que pues posiblemente está por encima de la media. Pero esta medición que él propone es, supongamos que el día de hoy terminas de trabajar. Hoy termina tu contrato con la empresa que estás trabajando, hoy cierras tu negocio, recibes tu finiquito, recibes una liquidación o traspasas el negocio que estabas tú manejando y recibes una cantidad, 100,000 pesos, $500,000, $1,000,000, la que cada quien pueda recibir. ¿Cuánto tiempo puedes vivir con ese dinero? Ahí está tu nivel de pobreza. Teniendo el mismo nivel que tenías. Y teniendo el nivel que tenías. O de riqueza, ¿sí? Como lo quieras ver, ¿no? O de riqueza, exacto. Entonces, hay personas, y sobre todo lo conocemos muy bien en el ámbito de los medios de comunicación, que trabajan nada más por honorarios. Sí. Y aquí en la mesa vemos un par que vivimos muchos años por honorarios, es decir, que no tienes ningún tipo de prestación, no tienes aguinaldo, no tienes prestaciones, seguro social, vacaciones, etcétera. Es un esquema muy conocido en los medios de comunicación. Posiblemente freelance, el freelance, que posiblemente tengas un sueldo promedio superior a la media profesional, es cierto, pero no tienes una base. Entonces, se termina tu trabajo hoy lunes y mañana martes ya no percibes un quinto en ningún lado. Ahí empieza a correr tu nivel de pobreza. En el momento en que ya no puedes sostener tu nivel actual de vida, tu nivel actual de comodidades, y tienes que recurrir a vender cosas, a pedir prestado, es decir, empiezas entonces a un esquema de decrecimiento personal porque ya no hay manera, es imposible que puedas conservar tu nivel de vida. Oye, Ricardo, ¿y cómo le hacen aquellos, no sé si ustedes conozcan a alguien, que aún teniendo trabajo desde una perspectiva de contratación nominal, para llamarlo así, o de contratación bajo el régimen de confianza, como un contribuyente, ¿cómo se llama? Se me acaba de ir la palabra. No, formales son todos, los freelance. Ahorita hablamos de la informalidad. Correcto, estoy de acuerdo contigo. Ahorita hablamos de eso, pero ¿cómo se llama el contribuyente, el que está obligado a pagar porque está en la nómina, hombre? El cautivo. Cautivo, gracias. O sea, todos son contribuyentes cautivos. Tienes en ese 15 sentido. puntos. Sí, avanzas ahí, unas casillas. Lo que quiero decir es cómo y qué pasa entonces, fíjense qué delicado y qué doloroso y qué sensible, para que lo entienda todo el país, todos los sectores. ¿Y qué pasa cuando eres un contribuyente cautivo que estás en una nómina o por honorarios y sin embargo tu nivel no crece? No sé si ustedes conozcan a alguien, pero que tiene los mismos o menos ingresos y pueden pasar décadas sin que tenga un incremento en ese sentido. Y está acorralado o quizá atrapado en un esquema de contratación en donde no se puede mover porque tampoco tiene opciones. O sea, estoy hablando de la gente que tiene 15 o 20 años en un lugar donde no hay incremento y donde se sigue donde ha perdido incluso su poder adquisitivo. Claro. Sí, pero sin embargo, desde el punto de vista de las mediciones internacionales, no es una persona que esté muriendo de hambre, es una persona que seguramente está pagando su pequeño departamento, su pequeño automóvil, y sin embargo el nivel de vida, digamos, que puede sostenerse porque a lo mejor sus hijos van a la misma escuela o él se sigue comprando la misma ropa con la misma regularidad. Lo grave de esto y lo dramático es que cuando esta persona pierde su trabajo, y si hacemos todos el cálculo financiero, en el momento en que tú pierdes tu forma de ingreso regular, empieza a correr tu pobreza.
Sí. Y entonces, si nos ponemos a hacer cuentas, muchos de nosotros a lo mejor no podríamos sobrevivir arriba de 3 o 4 meses. Y de sobrevivir, quiero decir, de siquiera tener para comer. Pero fíjate, Ara, cómo esto tiene que ver con la fórmula de medición de la pobreza. No debe ser la medición de la pobreza, sino la medición de la economía social. Es decir, una persona a cuánto gana y en qué posición económica está, o tiene o no tiene trabajo. Y eso nos tendría que poner en el mapa a todos. Claro. No, pues a todos Todos claro. Pero es que sí están todos en el mapa. Porque es el dato que les quería dar. Ver. Hay 8.6 millones que son vulnerables a ser pobres por sus ingresos en cualquier momento, que es la situación que nos planteaba Ricardo. Si se cae en quiebra la empresa donde está, si se tiene que cerrar, son 8.6 millones que estamos en esa posibilidad y nos incluimos. Sí, lo que se dice comúnmente que vivimos al día. Es correcto. Que no tienes una posibilidad de ahorro. Tu posibilidad de ahorro es mínima, porque en el momento que viene una enfermedad que no tenías, no, claro. ¿quién tiene proyectada una enfermedad? O tiene proyectada una situación como el terremoto que tuvimos, en donde tienes que arreglar tu casa, y Dios no lo quiera que se haya caído, pero que se tenga que arreglar tu casa y te cueste 20, 30 mil pesos. Tu poca capacidad de ahorro en ese momento se pulverizó porque tienes que desembolsar lo que tienes ahí bajo el colchón para algo imprevisto, y en ese esquema estás ubicado en una alta vulnerabilidad, porque es como estar parado en una cuerda floja, aunque tengas sí efectivamente tu ingreso mensual, pero cualquier cosa que desequilibre esa estabilidad inmediatamente te puede catapultar al otro lado. Y somos las personas económicamente activas, somos las personas que se supone tenemos apuntalado este país, trabajando y dando lo mejor que tenemos, y sin embargo no tenemos una posibilidad de salvamento ante una condición. Pero en realidad no es así, Ricardo. En realidad no es como tú lo dices. O sea, esa clase media, lo que quiera que eso signifique, que se supone que mantiene un país porque es la que paga impuestos, eso es más ficticio de lo que parece. El conjunto de personas que realmente controlan una economía y un país son los dueños del capital. Claro, y eso está claro. Y hacen, de ahí para abajo, hacen lo que quieren con ellos. Lo que quieren, lo que quieren. Claro, pero porque somos el motor, somos lo que alguna vez oí algún director de empresa, somos las calderas. Sí, es decir, así es. La plusvalía que nosotros generamos, y estoy hablando a nivel profesionista, trabajadores, etcétera, es lo que posibilita que el que tiene los medios y modos de producción sean acrecentados y por lo tanto sean aquilatados. En el momento en que esa masa deja de producir, automáticamente pega al que tiene los medios de producción. Por eso, de alguna manera, hay que tener al trabajador con la zanahoria de frente, como dicen. Claro. Porque ese es el salario mínimo. Cautivo, y ahí está ese es el salario mínimo. El salario mínimo y el salario mínimo de supervivencia, ¿no? Independientemente de lo que se tengan como las cifras mínimas que debe tener un trabajador, que son risibles. Pero esa es la máxima del capitalismo. Es algo muy básico, ¿no? Que rige, ¿no? La plusvalía es para el poseedor de los medios de producción. Pero hay países capitalistas que logran tener una mejor distribución y equilibrio. Estamos hablando de los países de Europa del Norte, ¿no? que tienen un esquema de distribución muy distinto. Aunque explotan a otros. Ese es el problema, que su explotación a lo mejor no es dentro del país. Vieron la explotación. Es fuera, claro. Vieron la explotación. Porque tienen las fábricas que nosotros en Latinoamérica tanto pedimos, estas maquiladoras, estas fábricas en donde se contrata mano de obra muy barata y que están de México para abajo. Estamos muy orgullosos de tener muchas maquiladoras porque decimos, es que hay inversión extranjera, sí, pero esa inversión extranjera lo único que hace es generar un plusvalor que se va a ir a los países de origen al final de cuentas. Eso, fíjate, así abrimos, mencionando el caso de Bangladesh, que sus dos principales socios o a quienes le vende su manufactura es a Alemania y a Estados Unidos. Y lo hace en condiciones infrahumanas, contaminando al país y teniendo todo el usufructo de esa mano de obra que está en condiciones paupérrimas, agrediendo profundamente a los niños. Está esta película de Michael Moore en donde se entrevista con el dueño de una marca de tenis y le pregunta,
oye, ¿sabes que una de tus fábricas colapsó no recuerdo si en Bangladesh o en algún país de Asia? ¿Sabes que no sé, tengo fábricas allá? Claro que tienes fábricas allá. Vamos. No puedo. ¿Por qué? Pues es que es el torneo de tenis de no sé quién, tengo que ir, tengo boletos. No, bueno, ¿cómo que tienes boletos? Yo te estoy dando aquí un boleto de avión, primera clase, donde tú estás acostumbrado a viajar. No, es que yo no pago avión, yo tengo avión. Bueno, vamos y te invito a que veas la fábrica que se cayó y las condiciones en que los trabajadores están ahorita. Se ofendió, sacó a Michael Moore de la oficina y después, semanas después dijo, oye, ya puedo ir, fíjate que tengo que ir al Gran Slam de no sé qué y me queda cerca, puedo ir de paso. Entonces, lo doloroso es que efectivamente estas transnacionales tienen nombre y apellido, sin embargo los hijos son bastardos, porque ni ellos saben dónde están ubicadas ni cuántos trabajadores tienes. Me refiero a los dueños del capital, porque además no les interesa. A mí lo que me importa es si Importe de utilidad. Si en tal país me cuesta 10 pesos, pero en otro me cuesta 6, me voy al de 6 pesos, pase lo que pase. Esta lógica es la lógica perversa de moverse buscando mano de obra barata. Mano de obra barata. Y eso perpetúa a la clase social baja o a la pobreza o a las clases sociales como están. Eso las perpetúa, no hay posibilidad de salida. Puede medir INEGI o Coneval o los que midan en el mundo, lo pueden medir y puede salir cifras arriba o cifras abajo. En realidad no hay un cambio estructural para que se distribuya de otra manera. Hoy nada más escuchamos desde ayer domingo los reportes de los paraísos fiscales, ¿no? Y resulta que hay varios mexicanos. Y uno de ellos fue el jefe de policía, el comisionado de la policía con Fox, ¿no? Hertz Manero, donde están millones. No es malo tener dinero. Y él me parece que es un heredero, pero deja muy claro que nuevamente el plan de distribución va ligado a la corrupción y a la deshumanización. Porque en el fondo eso es. ¿Qué siente un empresario que produce cantidades y paga 80 pesos el día? No la hora, el día. Pero además la diferencia de aplicación de la ley, porque si no lo hagas tú, Edgar, no te pases tú una declaración fiscal. No, porque ya está el recordatorio está en el correo cada 30 días, cada 28 días. Lo invitamos buzón a que tributario, hagan, ¿no? Buzón tributario, claro. Y sin embargo hay gente que evade millones de pesos o de dólares y pasan años y no pasa nada, o mejor pasa toda la vida y no ocurre nada. Bueno, ya hubo una declaración que iban a investigar a quienes sacaron ese capital para saber si habían pagado impuestos o no en el origen de la capital. ¿Sabes qué va a pasar? Nada va a pasar. No tiene por qué pasar nada. Estás muy negativo, Edgar. Yo creo que a pesar de eso tiene toda la razón. A mí me da la impresión que en ese sentido las cosas son mucho más simples a pesar de que somos 7,000 millones de habitantes en el planeta. Es muy simple. El esquema que manejamos hoy en el mundo, donde hay una colusión impresionante de las posibles instituciones que podrían ayudar a los trabajadores, como son los sindicatos, que hoy me da mucha pena decirlo, pero ya no sirven para nada. Se ha desvirtuado su espíritu, su inicio fundador, sus criterios con los que fueron creados y muchas otras instituciones. El tema es muy simple. Hoy estamos gobernados por la plutocracia. La plutocracia es el gobierno de los ricos, de las pequeñas élites. Y los grandes gobernantes siempre lo único que quieren, más allá de la riqueza, es mantener el poder. Y mientras tengan el poder y el dinero, van a seguir controlando las cosas, y esto se maneja como si fuera una fantasía. Y ahí está el Club Bilderberg, que es muy famoso, que incluso cada año se reúnen y son noticia. Yo no sé cómo a la gente no le da vergüenza. Está Davos y está la OCDE, y la OCDE ya es como la parte más comercial y la parte más pop, digamos, de todo esto. Y está una cofradía que se llama Skull and Bones, que quiere decir cráneos y huesos, en donde están integrados los hombres más ricos del mundo o personajes muy poderosos en el mundo que toman decisiones y que son influyentes. Esto es muy simple. Si la gente de verdad tuviera la voluntad y el espíritu de distribuir la riqueza, si el principio básico se cumpliera de yo tengo más ganancias y las tengo que distribuir equitativamente, el mundo sería otro, completamente distinto. Y así funciona. Esta es la única cosa en la que no se equivocó Fox, cuando quiso ver el esquema empresarial en el esquema de los países. Un país no se puede gobernar como una empresa, pero sí lo puedes ver así, el mundo entero. ¿Cuál es la idea? Yo tengo un capital, lo voy a invertir porque quiero
requiere una ganancia. Y en función de eso, la ganancia que se tiene se reparte entre los trabajadores porque se supone que ellos son los que me están ayudando a conseguir. Yo solamente estoy poniendo el dinero, el capital, solamente, así de Ellos fácil. la fuerza de Los trabajo. demás están poniendo todo lo demás, que la fuerza de trabajo implica las manos, los pies, pero también implica la cabeza, Las el ideas. conocimiento, la preparación, las ideas, la creatividad y todo ese tipo de cosas, ¿no? Salvo uno que otro fundador de una empresa que han sido los grandes creadores de ideas, los verdaderos inventores y los verdaderos creadores no están en el nivel de los dueños de las empresas. No, por supuesto. Eso hay no. que entenderlo. Es el así, que hay tiene la ver. lana. Así es el que tiene la lana, Y nada en la más. medida que el que tiene la lana, Edgar, Araceli, Pedro, Ricardo, usted que nos está escuchando, en la medida que el que tiene la lana te quiere pagar más, te paga más. Claro. Punto. Se acabó. No hay de otra. Las grandes empresas funcionan y perduran en el mundo Estamos de de los acuerdo. negocios porque los dueños, no es como el negocio de la familia en donde llega el papá, abre el cajón y dice, ¿cuánto vendimos hoy? Ah, pues venga, esto es para irme de borracho hoy con mis amigos. O esto es para comprarle un collar a mi mujer. O esto es para que nos vayamos. No, señor. Usted, como parte de la empresa y parte de la estructura formal de su empresa, se pone un sueldo y con eso sabe cómo vive. Y a partir de ahí se organiza y vive. Así es como se supone que tendría que ser. Y lo demás está fluctuando y se está reinvirtiendo y está funcionando de otra manera. Yo lo estoy planteando desde una perspectiva muy simple. Claro que es mucho más complejo, pero si lo Pero es que pudiésemos eso ver es. así funcionaría. Cuando te pones muy, muy arriba y lo ves desde lejos, lo simple es lo que explica todo. Para acabar pronto es una Porque cuestión para de qué voluntad. enredarnos, claro. De voluntad. Si yo quiero de verdad Claro. pagar, si la gente que tiene el dinero, los dueños del dinero, y perdón que recurra a esta figura tanto, pero si verdaderamente los dueños del dinero, que hoy tienen un campo mucho más grande para jugar gracias a la globalización, que es todo el mundo, todo el planeta, si ellos quisieran, si se pusieran de acuerdo y dijeran, a ver Pedro, ya vamos a pagarle a nuestra gente más, a ver Ricardo, vamos a ver, vamos a subir el salario mínimo, órale, vamos a subirlo, y entonces, ¿qué pasaría si los que ganan hoy menos de $1 al día empezaran a ganar $8 la hora? Y los que ganan $8 la hora empezaran a ganar 25. Y los que hoy ganan 25, porque ese es el máximo salario en Estados Unidos hoy, los trabajadores más calificados cobran $25 la hora, usted haga la cuenta, empezaran a ganar 50 y así por el estilo, ¿no? Y lo fuéramos haciendo expansivo. El mundo funcionaría de otra manera. Ahora, habría que ver si hay suficientes recursos para eso y si tenemos la suficiente capacidad para hacerlo, porque el hecho de que estemos aquí en el planeta, aunque nos da muchos derechos como la vida, la libertad y la salud, pues no nos da para poder hacer otro tipo de trabajos que se requieren para que el ser humano salga adelante. Y entonces ahí ya viene otro tema, que es el tema del conocimiento y la cualificación, que para mí son los dos temas centrales en los que tendríamos que concentrarnos si realmente estuviésemos buscando una solución para esa redistribución. Claro pero que eso va a ser muy lento, es decir, eso va a tardar 20, 25 años Más. si lo aplicaran hoy, Sí. ¿no? Si se aplicara hoy. El problema es que ya está aquí, hay 25 millones con pobreza alimentaria. Mira, me voy a permitir leer la nota que publicó Reporte Índigo. 25 millones en México. En México, sí, que es del 18 de octubre del 17. Mira lo que dice, unos 27 millones de mexicanos viven en pobreza alimentaria, de los cuales 1.2 millones de niños padecen desnutrición crónica. 1.2 millones de niños, denunció ayer la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Advierte a las autoridades de los 3 niveles de gobierno sobre el riesgo de vulneración a sus derechos humanos que padecen estas personas, afirmó el organismo en un comunicado. El organismo destacó que, de acuerdo al reporte anual 2015, de México, el 23.3% de la población total del país vive en pobreza alimentaria y el 12.5% sufre desnutrición crónica. Estamos hablando de la esencia de un país, que son los niños. ¿Cómo puedes dejar a todo ese grupo de niños sin comer? Es increíble lo que está pasando. Sin comer, tú lo has dicho. Sin comer. Así. Y olvídate y es de la literal. vivienda, la ropa, la educación. Lo más básico, que es la alimentación. Darte esta cifra de que los niños de ¿cuántos dijimos? 1 punto y tantos. 1.7, 1.4 creo. 1.2 millones de niños padecen desnutrición crónica. Y esto, no viene el dato, pero aquí podrías ligarlo muy bien con el nivel de mortandad infantil por desnutrición. Se están muriendo.
Es muy serio lo que está ocurriendo. Dice aquí también las causas de la pobreza: menores ingresos, poco crecimiento económico, crecimiento de la población, salario mínimo que no alcanza. Poco crecimiento es importante. Es muy importante. Estamos creciendo por debajo del 1 o apenas arriba del 1 cuando se prometió que se iba a crecer hasta el 6. Poco crecimiento económico y tú te das una vuelta en las colonias tipo Interlomas o en Tecamachalco y construyen unas torres de millones de dólares en Santa Fe. Si hay poco crecimiento económico, pues nos afecta a todos, pero hay una parte poblacional en donde esto le hace lo que el viento a Juárez. Es que esos datos, Ricardo, son para engañar. La matemática, la estadística económico y la economía son herramientas para engañar a la gente. Para manipular. Y se manejan como uno quiere. Si lo vemos desde esa perspectiva, las nuevas teorías económicas hablan de un concepto que se llama el crecimiento sostenido. Sí. Una economía que crece todos los años al 2%, en 10 años ya creció 20%. Entonces, a ver, ¿vale o no vale? ¿Pesa o no pesa? El asunto es ¿qué es lo que estás haciendo con esa producción? ¿Cómo estás administrando tus recursos? Eso es lo que se tiene que analizar. Porque México, o sea, México comparado con otros países, claro que crece muy poco. México crece 1, 1.2, 1.5, luego nos bajan, nos dan 2.6 como máximo. Y a los 3 meses ya nos están diciendo que siempre no. Y al final acabamos creciendo 1.2 o hasta 1.8, creo que es lo más que hemos crecido. Y siempre nos dicen que sí llegamos al 2.4. Bueno, sí, ese no es el tema, porque eso al final no significa nada. Si yo te digo 5% del Producto Interno Bruto, yo les pregunto a nuestros amigos del auditorio, ¿alguien sabe a cuánto asciende el Producto Interno Bruto de este país? ¿Cuántos miles de millones de dólares representa? Nadie lo sabe. Entonces, esos números ni siquiera te dan... Sí, o sea, sí existe. Sí. Hay un dato muy preciso, claro, son números, son pesos, claro, ¿no? Es un dato finito, digamos, ¿no? Pero a lo que me refiero es a que no es suficiente para entender la realidad del país. Dice un muy queridísimo amigo mío que economía y finanzas es todo menos economía y finanzas. Y así es por donde tenemos que entrarle, ¿no? En serio, tenemos que entrar al estudio de la cotidianeidad para entender cómo funcionan las cosas. Y mientras no se redistribuya ese capital que se genera en ese crecimiento del país, mientras no se establezcan las políticas, las condiciones, a ver, dicen que la educación es un elemento que ayuda para que los países salgan adelante y se distribuya mejor la riqueza. Pero hoy nos empiezan a decir que en México ya no. Pues no, en México ya no, porque el Estado y porque los responsables de las políticas de ese Estado no se dedican a fortalecer justamente y a apoyar, a ponerles una red para que todos esos que vienen creciendo y que llegan hasta la universidad, algún día caigan en una red que quiere decir que tienen trabajo. Esa red es una estructura laboral, de seguridad social, de servicios de seguridad, de medicina, de trabajo, de diversión, de todo lo que tiene que haber. De lo que implica. Sí, entonces ahí es en donde nos topamos, porque nunca terminamos de cerrar el ciclo, el círculo en nuestro país, porque claro que hay dinero, hay muchísimo dinero, claro que hay dinero. Pero lo tienen 20 empresarios, ese 1% que es equivalente al 7% del mundo. Esos 10 millones de habitantes de este país o menos, que creo que ahí sí son como 5 en este país, que tienen una cantidad de dinero muy importante, y los 20 o 30 ricos que tienen el 70 o el 60% de la riqueza de este país. Si no logramos abrir ese esquema y que ese dinero realmente se distribuya y que el Estado diga, a través de la ley, que diga lo que se tiene que hacer y apoyar para que se cree el trabajo y apoyar para que la gente pueda estudiar y apoyar para que la gente pueda comer, porque hoy, ¿quién nos garantiza que el gobierno nos va a asegurar que los que están terminando la universidad van a tener trabajo? Pues nadie, porque el gobierno no tiene la voluntad de hacerlo, porque se han equivocado en el esquema educativo, porque se han equivocado en el esquema incluso económico, político que han implementado en el país, por seguir las huellas de países que no son como nosotros o que nosotros no somos como ellos. Claro. Por seguir estas instrucciones. Véanlo, a mí me entristece. Se resuelve con la universidad. No, claro que no. Hay otras necesidades. Y estaba la educación técnica que nos hacía muy bien en México. Sí. Y bueno, hoy existe un poco, pero no hay salida para los que estudian la educación técnica. No tenemos empresa, no tenemos industria que vaya a la par de la industria internacional. Entonces, ¿dónde metes a tantos egresados? Eso te digo. Que de mucha calidad pudieran ser, pero si no tienes dónde darles trabajo, si los subcontratas pagándoles 3 pesos. Ese es el otro paso, Ricardo. El gobierno tendría que trabajar en ese sentido. Tendría que obligar a que eso ocurriera. Les voy a... Por favor, Ricardo. Bueno, nada más...
quería ver las salidas que hemos intentado encontrar a todo esto, las personas que tenemos de alguna manera una profesión o tenemos una capacidad para elaborar algo, los cocineros, los carpinteros, los sastres, todos de alguna manera hemos entrado al esquema un poco de la pyme, en donde dices, bueno, si termina mi plazo laboral o si quiero tener algo alternativo, bueno, pues puedo poner una pyme, ¿no? Y el changarro. Según el Financiero, el 75% de las pymes en este país fracasan. Sí, así es. Y dos razones básicas. Una, que el que pone la pyme se da cuenta que tiene que dar una inversión constante para mantenerla, y eso lo tienes. Si tienes dos trabajos, pues lo sacas de tu trabajo para ponerlo en fijo, otro, sí, para ponerlo en la pyme, y eso termina por empobrecerte. O si te despidieron y con el dinero que te liquidaron estás levantando la pyme, terminas gastando ese dinero que iba a ser para tu manutención, terminas invirtiendo en la pyme, pero si la pyme no te da el suficiente retorno de inversión, se acabó y tienes que buscar otra vez regresar al esquema laboral normal. 75% de las pymes cierran, y esto quiere decir que precisamente esta mala distribución de la riqueza hace que sea imposible que todos los mexicanos podamos darnos el lujo de ir con el sastre de la esquina o comprarte un chocolate, una galleta, etcétera, para poder solventar a estas pymes. Las pymes cierran porque no hay dinero, no hay clientes que puedan pagar los servicios que ofrecen estas microempresas. Es lo que decíamos hace unos minutos. Inyectan el dinero arriba, no abajo, ¿no? Y claro, estas pymes terminan por cerrar y tienen en contra al gobierno, a través del municipio, de la delegación, los inspectores encima, sacar el permiso, claro, para poner un changarro. Ahí empieza la corrupción, que es otro lastre. Sí. Las mordidas que tienes que dar. Así tan sencillo como tú lo dices, Willy, se ve sin lupa. Pasas por la calle y te das cuenta que no hay un programa que combata la pobreza. Mira, pongo un ejemplo práctico que conozco bien. El metro de construcción de una vivienda puede ir de 5,000 pesos a 8,000 o a 16 o a 32, según el nivel. Vamos a tomar un ejemplo medio, de una vivienda media, de un departamento. El metro cuadrado de construcción con todo, final, terminado y entregado, cuesta 8,000 pesos antes de las escrituras. Porque la escritura es un impuesto que pagas aparte, y lo paga quien lo compra. 8,000 pesos. Ese metro cuadrado que te cuesta 8,000 pesos se puede vender, según la zona, de 16,000 pesos a 24 o hasta 30,000 pesos. Empezaste en 8,000. 8,000 es lo que vale. Sí, eso vale. Y cuando lo vendes en 16 o hasta 30,000 pesos. O sea, una casa que cuesta 10 millones de pesos en realidad cuesta una cuarta parte. Así es, bueno, cuesta la mitad. La mitad. La mitad, claro. Okay. Vamos a decir que un departamento que cuesta 1,600,000 pesos. Cuesta 800,000 en realidad. Cuesta 800,000 pesos. ¿Quién se quedó los otros 800,000 pesos? Una empresa, una sola persona, el poseedor de los medios de producción. ¿Cuánto le pagaron a un albañil? 80 pesos el día. Lo ingresas al Seguro Social y lo ingresas como eventual por 3 meses. Termina su trabajo, el Seguro Social lo cubre otros 3 meses. Y si no encuentra otra construcción en los próximos 3 meses, está perdido. No tienen equipo. No hay equipo de primeros auxilios en una construcción, no existe. No hay, es cierto. No hay botas, no hay guantes, no hay cascos. No. Tú voltea a ver las construcciones grandes, enormes, con grandes capitales, y vas a ver a los albañiles en los 8º, 9º pisos, como alambristas, sin ninguna seguridad, inclusive con los pantalones rotos, ¿no? Sí. Es muy claro lo que está pasando. Sí, que ahí está lo increíble de la desigualdad que tenemos en este país. El que está construyendo el edificio, el que está arriesgando su vida y que de alguna manera ha generado un profesionalismo, porque digo, a mí me ponen de albañil en una obra y no es un trabajo te juro que trueno a las 2 horas. El promedio de vida de un albañil son 50 años. Y entonces ese que está ahí
poniendo tiempo, vida y talento en la construcción es el que se lleva la parte, La peor parte, mínima, las la peor migajas parte. de una torre cuesta. Ahora sí, Además, permítanme, me no, meto no al hay ejemplo de escuela, Edgar. no hay escuela de albañilería. Dime, ¿dónde está? ¿Qué se ve? Es un oficio. No, eso se transmite de generación en generación. Es una cultura. Hay muy buenos constructores en México, muy buenos albañiles. La mano de obra mexicana es extraordinaria de exportación. Y se les paga así. Tomando tu ejemplo, Edgar, que es muy ilustrador de esto que quería comentar antes de que se me vaya la idea. Bueno, abrir el paréntesis que cargan botes de 20 y 40 kilos aquí al hombro, claro, ¿no? tras la espalda, claro. Pero Muchos ¿tú no puedes? No hay 40 ¿No kilos puedes? no, 40 kilos la verdad no, con No, a trabajo mí lo que- agarro el garrafón de agua. No, a mí lo que pues ese pesa 20. A mí lo que me Tengo falla que es llevar mover la un diablito. carretilla. La carretilla es así, todavía no la controlo. Tengo que llevar un No, diablito. ¿qué pasó? Un Bueno. tambo de... No, ¿Cómo es no? un... Es No, ese es un trabajo, porque tú eres un trabajo pesista, duro. Entonces, siguiendo Échale de 200. tu ejemplo, Edgar, imagínate que nosotros nos pusiéramos a dejar en manos de las constructoras, de los empresarios, su buena voluntad. Págales bien, apelando a su humanismo, apelando... Bueno, yo creo que puede ser un camino que la clase empresarial tome conciencia y llegaríamos a eso, qué padre. Pero desde mi punto de vista, tomando en cuenta que vivimos en un mundo globalizado, que está en unas cuantas familias, 9 o 8, los Roche y el Club Bilderberg, como dice, que son los que realmente mueven este mundo y mueven las políticas internacionales y mueven el actual modelo, volviendo aquí a nuestra localidad, a nuestro país, el actual modelo económico que tenemos, pues los saldos que ha dejado son millones Fíjate. de pobres. Fíjate, en este caso de la construcción, el gobierno de la Ciudad de México lo vio y en lugar de legislar sobre el trabajo del albañil, quería legislar para que el productor, el que tiene la plusvalía, pagara un impuesto mayor por su utilidad. Fíjate. Sí. Es decir, no, échale para acá, Sí. olvidándose de los que realmente están trabajando. Bueno, ya hablaba Carlos Marx del socialismo utópico, porque en la época de Marx había un grupo de intelectuales que apelaban a la buena voluntad de los patrones, y se iban y les daban una cátedra: oye, es inmoral lo que haces, debes de repartir más la Que riqueza. en esencia fue el socialismo, ¿no? Bueno, el comunismo en la Unión Soviética, o sea, repartir todos iguales. No, pero aquí esa era una política de Estado. Ujú. La que planteaba el socialismo utópico era apelar a los buenos sentimientos y a la moral de los empresarios. Eso no va a pasar nunca. Claro que no. Nunca. Entonces, No. el esquema a seguir es totalmente distinto y como no creo que el esquema de Marx efectivamente se pueda aplicar a nuestros tiempos, pero sí hay una máxima que ellos manejaban, es que la solución tiene que venir de las bases. Las bases no pueden esperar a que desde arriba planteen una salvación. Esto tiene que venir desde las fuerzas de producción. Fíjate que esta es la gran pregunta. ¿Cómo le hacemos para mejor distribuir? Es muy fácil, Pedro. ¿cómo? Es muy fácil. Que vamos a planteárselo a algún candidato, ¿no? Porque se habla de darle la vuelta al modelo, se habla de crear nuevas alternativas, pero realmente si nos ponemos a pensar que es el reto del nuevo milenio, si tú quieres, de los millones de pobres que hay en el mundo, incluso aquí en este país, ¿cómo distribuyes mejor la riqueza? Creo que esa es la pregunta que muchos se han planteado. ¿Cómo distribuimos mejor? A través de programas sociales, a través de un trabajo mejor remunerado. Creo que esos son los elementos que el deben salir al capitalista, en debate. lugar de ganar el 100%, como estaba poniendo el ejemplo de la construcción, 100 ¿Cómo los o obligas, más, entre comillas? no te lleves el 100%, llévate el 30%, Para y eso, distribuye Edgar, el 70%. Para eso tiene que cambiar la figura en la que entendemos al Estado. El Estado ahí tiene que ser el mediador y el garante. En el momento en el que el gobierno se sale de ahí, en el momento en el que el Estado dice, no, yo solamente te veo y tú haz lo que quieras, cuando se libera el mercado, precisamente el neoliberalismo, eso es lo que logra. El Estado tenía que haber sido el mediador y el regulador y el generador de las condiciones apropiadas para eso. Y las cosas eran diferentes. Les voy a poner un recuerdo muy fácil de cómo era este país antes de que llegara a México, para entender un antes y un después, antes de que fuera presidente de México Miguel de la Madrid. Así funcionaba el Estado. Era el que regulaba y también generaba negocio. Pero alguien dijo, no, el Estado no tiene que generar negocio, El solo neoliberalismo. que se salga. Y
Ahí fue en donde empezamos a perder. Sí, Por fue eso Yale, lo dijiste Harvard, hace rato. claro. Claro, Bueno, esos modelos nuevos claro. que hoy nos están dando al traste con todo este número de pobres que no podemos sostener. Neoliberalismo nada más como nomenclatura, pero realmente no hay un neoliberalismo. Lo que hay es una Totalmente de acuerdo, monopolización de los Eso medios de producción. es Porque un si fuera acaparamiento de realmente la una riqueza. economía liberal, cualquiera podría tener la posibilidad de generar recursos. Pero en la Pero economía que hay un liberal cuidado. el Estado tiene otro juego. Así es. Los gobiernos funcionan de otra manera. Y hoy en el mundo los gobiernos son el peor elemento improductivo que requiere de muchos recursos. Vean por favor el gobierno en México. ¿Cuántos recursos gasta Bueno, y cuánto genera? Correcto. Es como- Y mira, caemos en lo que no quería caer, pero Bueno, es, ya es caíste. imposible, Ya ¿no? caíste. Es imposible. Tienes 3 minutos para decir lo que quieras O y ya menos. terminamos. Hay un acuerdo tácito entre gobierno y empresarios. Empecé diciendo que esta era una perversidad estructural. La perversidad de los acuerdos de los gobernantes, partido que sea, de los gobernantes con los empresarios, es verdaderamente perverso en contra de la población. Y hace unos programas lo hablamos de cómo se iba a definir el voto. El voto lo van a definir los pobres y lo definen. Ojalá. Y lo definen, pero esta vez lo definen con un kilo de frijol o con una cubeta. Esta es la gran crisis económica, política, social y cultural que estamos viviendo con mexicanos, con seres humanos muriendo de hambre. Y un gran resentimiento social, que yo creo que es importante. Ahí yo creo que estamos dejando pasar algo muy importante en el tejido social, que puede ser perverso y que se va a regresar al gobierno. Sí. Y que ahí puede ser punta de lanza para que otra cosa suceda en el país y haya realmente un cambio, y hay que oír todos nuestros futuros candidatos cómo van a manejar este problema de la pobreza, porque la demagogia creo que ya no va a ser un instrumento que pueda valerles el voto. El resentimiento Hay mucho social resentimiento. engrosa el crimen organizado. Por supuesto. De acuerdo. No están desligados. Y es pobreza parte. lleva más migraciones en Europa, ya lo estamos viendo aquí, ¿no? La migración. Ese es otro fenómeno que hay que tratar porque es un fenómeno natural de la evolución del mundo. No es tan malo como a veces nos lo hacen pensar. Lo analizaremos en su momento. Bueno. Bien, pues hemos llegado al final de una emisión más de Los Productores. En esta ocasión le agradezco mucho el favor de su sintonía. Gracias Ricardo Silva, Edgar Cruz, Araceli gracias a Piña, ustedes. Pedro Gracias, Manzano. buenas Muchas noches. gracias por haber estado aquí en esta mesa y gracias desde luego a David Romero en los controles, Guillermo Vázquez, Marisol Ruiz en la producción. Yo soy William Yarmes, le deseo una noche espléndida, descanse por favor, quédese en el 107.2 107.3 HD2 Radio Centro, en la aplicación, en Radio Centro 1030.mx, donde usted quiera, pero quédese escuchándonos a nosotros. Mañana martes 7, vamos a tratar el tema, vamos a hacer un análisis internacional, vamos a abrir la ventana para ver hacia Venezuela y también ver qué es lo que está pasando en Arabia Saudita, que hay tema político muy interesante y que nos debe de llamar la atención a todos. Gracias, muy buenas noches. Escucha a Los Productores de lunes a domingo por Radio Centro HD2 107.3 a través de la página radiocentro1030.mx o en la app de Grupo Radio Centro. En Los Productores no le decimos qué pensar, le proponemos en qué pensar.